En el corazón del desierto de Judea, donde el silencio se vuelve ensordecedor y cada grano de arena susurra secretos milenarios, tuvo lugar el enfrentamiento más enigmático de la historia humana. 40 días y 40 noches de ayuno, de soledad absoluta, de confrontación con los límites más extremos de la condición humana. Pero, ¿qué ocurrió realmente en aquellas dunas ardientes? ¿Quién era esa figura sombría que se presentó ante Jesús en el momento de mayor vulnerabilidad física y espiritual? Durante siglos, la cristiandad ha interpretado este encuentro como la batalla literal entre el Hijo de Dios y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Sin embargo, cuando aplicamos la lente filosófica de Baruch Spinoza a esta narrativa, emerge una interpretación radicalmente diferente. Una que desafía nuestras concepciones más profundas sobre la naturaleza del bien, del mal y de la experiencia religiosa misma. Podría ser que el demonio del desierto no fuera una entidad externa, sino la manifestación más pura de las pasiones humanas descontroladas. Y si las tentaciones no fueran ataques sobrenaturales, sino el diálogo interno de una mente extraordinaria enfrentándose a las seducciones más fundamentales de la existencia humana? El desierto como teatro de la transformación. El desierto no es simplemente un escenario geográfico, es un estado del alma, una condición existencial donde se desnudan todas las pretensiones humanas. Cuando Jesús se adentra en estas tierras yermas, no busca solamente el aislamiento físico, sino que se somete voluntariamente a una experiencia que los místicos de todas las tradiciones reconocen como fundamental: el encuentro radical consigo mismo. En las tradiciones abrahámicas, el desierto ha sido siempre el lugar de la revelación más intensa. Abraham recibió la promesa divina en tierras áridas. Moisés se encontró con la zarza ardiente en el Sinaí. Elías escuchó la voz suave y apacible en el Horeb. ¿Pero qué tienen estos espacios vacíos que los convierte en catalizadores de la experiencia trascendente? Spinoza nos ofrecería una respuesta profundamente racional. El desierto elimina las distracciones sensoriales que normalmente ocupan nuestra mente, permitiendo que la razón se confronte directamente con las pasiones más primitivas. Sin las comodidades de la civilización, sin las relaciones sociales que definen nuestra identidad, sin los placeres inmediatos que suelen calmar nuestras ansiedades, la mente se ve forzada a un encuentro íntimo consigo misma. El ayuno de 40 días no es meramente una práctica ascética. Es una técnica de alteración de la conciencia que modifica radicalmente los procesos cognitivos. Cuando el cuerpo se ve privado de alimento, el cerebro entra en estados alterados de percepción. Las alucinaciones, las visiones, los diálogos internos se vuelven más vívidos, más convincentes. ¿No podría ser que las apariciones del tentador fueran precisamente esto? ¿Proyecciones de una mente transformada por el ayuno prolongado? Pero hay algo más profundo en juego. El número 40 tiene una significación simbólica que trasciende las culturas. Representa el tiempo necesario para una transformación completa. 40 días llovió durante el diluvio, 40 años vagó Israel por el desierto, 40 días pasó Moisés en el Sinaí. No es casualidad que Jesús eligiera precisamente este período para su retiro. Estaba sometiéndose conscientemente a un proceso de metamorfosis radical. Desde la perspectiva espinociana, este proceso no tiene nada de sobrenatural. Es simplemente el resultado natural de someter la mente a condiciones extremas, permitiendo que emerjan aspectos de la psique que normalmente permanecen ocultos. Las tentaciones que Jesús experimentó no fueron ataques externos, sino la manifestación inevitable de los deseos, miedos y ambiciones que habitan en todo ser humano. ¿Pero acaso no todos llevamos dentro nuestros propios desiertos? ¿No enfrentamos diariamente nuestras propias tentaciones, nuestros propios demonios internos?
La diferencia crucial está en cómo interpretamos y respondemos a estos encuentros con nuestra sombra psicológica. Las tres seducciones de la condición humana. La primera tentación surge cuando el hambre se vuelve insoportable. Después de 40 días sin alimento, cada célula del cuerpo de Jesús clamaba por sustento. Es en este momento de máxima vulnerabilidad física cuando aparece el tentador con una propuesta aparentemente simple. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Pero qué representa realmente esta tentación? Desde una perspectiva espinociana, no se trata de un milagro rechazado, sino del enfrentamiento con la tentación más básica de la supervivencia: usar el poder para satisfacer las necesidades inmediatas. Esta es la seducción de la inmediatez, la presión de resolver el sufrimiento presente sin considerar las consecuencias más profundas. Spinoza nos enseña que los seres humanos están constantemente impulsados por el conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. Este impulso fundamental nos lleva naturalmente a buscar lo que nos beneficia y evitar lo que nos daña. El hambre extrema activa este impulso de supervivencia con una intensidad casi irresistible. La tentación de convertir las piedras en pan no es otra cosa que la voz del conatus reclamando su derecho básico a la supervivencia. Pero Jesús responde con una sabiduría que Spinoza habría admirado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta no es una negación del cuerpo o de sus necesidades legítimas, sino el reconocimiento de que existe una jerarquía en los deseos humanos. Hay necesidades del espíritu que, cuando son satisfechas, proporcionan una alegría más duradera y completa que la mera satisfacción física. ¿No es esta acaso la lucha diaria que enfrentamos todos? Entre la gratificación inmediata y el bien superior, entre lo que nuestro cuerpo desea ahora y lo que nuestra razón reconoce como verdaderamente beneficioso a largo plazo. Cada vez que elegimos el ejercicio sobre el sedentarismo, la lectura sobre el entretenimiento vacío, la conversación profunda sobre la distracción superficial, estamos reproduciendo la misma dinámica que Jesús vivió en el desierto. La segunda tentación es aún más sutil y peligrosa. El diablo lleva a Jesús a una montaña alta y le muestra todos los reinos del mundo en un instante, ofreciéndole el dominio sobre ellos a cambio de adoración. Esta es la tentación del poder absoluto, la seducción más intoxicante que puede enfrentar un ser humano con capacidades extraordinarias. ¿Cuántas veces no hemos fantaseado con tener el poder de cambiar el mundo según nuestra visión? ¿Cuántas veces no hemos pensado que si tuviéramos el control absoluto, podríamos eliminar el sufrimiento, corregir las injusticias, crear el paraíso en la tierra? Esta tentación apela a los impulsos más nobles del corazón humano, pero los corrompe con la promesa de medios cuestionables. Spinoza entendía profundamente la naturaleza corruptora del poder. En su filosofía política advierte constantemente sobre cómo el poder tiende a generar pasiones destructivas: la ambición, la envidia, el miedo, la paranoia. Quien busca el poder para hacer el bien, inevitablemente se ve corrompido por las dinámicas mismas del poder. La respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no es una declaración de sumisión religiosa, sino el reconocimiento de que existe un orden natural que trasciende la voluntad individual. Para Spinoza, este orden natural no es un Dios personal que demanda adoración, sino la estructura racional del universo mismo. Adorar a Dios es, en términos spinocianos, alinear nuestra voluntad con el orden natural de la realidad, reconocer que nuestro bien individual está inextricablemente ligado al bien del conjunto. Es la sabiduría de quien comprende que el poder verdadero no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo.
Pero ¿no es esta la tentación más seductora para cualquier persona que posee talentos excepcionales? ¿No sentimos todos, en menor o mayor medida, la atracción de usar nuestras capacidades para imponer nuestra visión del mundo? El líder político que cree que sus ideas salvarán la nación, el empresario que está convencido de que su producto revolucionará la sociedad, el intelectual que piensa que su teoría resolverá los problemas de la humanidad, todos enfrentan esta misma tentación fundamental. La tercera tentación es la más siniestra, porque apela a la virtud misma. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y le sugiere que se arroje, confiando en que los ángeles lo sostendrán según está escrito en las Escrituras. Esta es la tentación del fanatismo religioso, de convertir la fe en espectáculo, de buscar la validación divina a través de signos extraordinarios. ¿Cuántas veces no hemos caído en la trampa de pedir señales, de exigir pruebas sobrenaturales de nuestras convicciones más profundas? Esta tentación es particularmente insidiosa porque se disfraza de piedad, de confianza en lo divino, cuando en realidad es expresión de la duda más profunda. Quien verdaderamente confía no necesita ponerse a prueba constantemente. Spinoza habría visto en esta tentación la manifestación perfecta de lo que él llamaba superstición, la tendencia humana a buscar certezas absolutas en un universo que opera según leyes naturales comprensibles por la razón. La respuesta de Jesús, «No tentarás al Señor tu Dios», es en términos espinocianos el reconocimiento de que la verdad no se establece a través de pruebas extraordinarias, sino mediante el ejercicio disciplinado de la razón. ¿No caemos todos de alguna manera en esta tentación? Cuando buscamos confirmaciones extraordinarias de nuestras decisiones importantes, cuando esperamos señales claras del destino, cuando preferimos el drama de la crisis a la tranquila certeza de la razón bien ejercida, estamos reproduciendo la misma dinámica que Jesús rechazó en el desierto. La revolución spinoziana. Más allá del bien y del mal absolutos, para comprender verdaderamente la naturaleza del encuentro de Jesús con el tentador, necesitamos adentrarnos en la revolución filosófica que Spinoza operó en el siglo XVII. Baruch Spinoza, el judío portugués excomulgado de Ámsterdam, desarrolló un sistema de pensamiento tan radical que aún hoy resulta perturbador para muchas mentes religiosas. La premisa fundamental de Spinoza es devastadoramente simple. Solo existe una sustancia que él identifica con Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Esta no es una equivalencia casual. Es la afirmación revolucionaria de que no existe separación alguna entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y el mundo. Todo lo que existe es expresión de esta única sustancia infinita, operando según leyes naturales necesarias. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para nuestra comprensión del encuentro en el desierto? Si no existe un reino sobrenatural separado del natural, entonces el demonio que tentó a Jesús no puede ser una entidad metafísica independiente. Debe ser, necesariamente, una manifestación de procesos naturales que podemos comprender racionalmente. Spinoza no niega la experiencia del mal o del sufrimiento, simplemente la recontextualiza. El mal no es una fuerza cósmica independiente que lucha contra el bien, sino la experiencia subjetiva de la desarmonía, de la inadecuación, de la ignorancia. Cuando nuestros deseos entran en conflicto con la realidad, cuando nuestras expectativas chocan con las leyes naturales, experimentamos lo que llamamos mal. Pero este mal no tiene existencia propia. Es simplemente la ausencia de comprensión, la falta de alineación con el orden natural. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de las tentaciones de Jesús. No son ataques de una entidad maligna externa,
sino la manifestación natural de las tensiones internas que surgen cuando una mente extraordinaria se enfrenta a los límites de la condición humana. El tentador es la voz de las pasiones descontroladas, de los deseos inadecuados, de la ignorancia que aún persiste, incluso en la mente más desarrollada. Pero ¿acaso esta interpretación no reduce la grandeza espiritual del relato? ¿No convierte el drama cósmico en un simple episodio psicológico? Spinoza respondería que, por el contrario, esta comprensión eleva infinitamente la dignidad del encuentro. Porque si Jesús no enfrentó a un demonio externo, sino que triunfó sobre sus propias pasiones mediante el ejercicio puro de la razón, entonces su victoria es verdaderamente humana y, por tanto, posible para todos nosotros. En el sistema spinoziano, la salvación no viene de la intervención sobrenatural, sino del conocimiento adecuado. Cuando comprendemos verdaderamente las causas de nuestros sufrimientos, cuando reconocemos las leyes naturales que gobiernan nuestras emociones y deseos, adquirimos el poder de transformar nuestra experiencia. La liberación no es un regalo externo, sino el resultado inevitable del conocimiento correcto. ¿No es esta una visión mucho más esperanzadora que la tradicional doctrina de la gracia? Si la salvación depende únicamente de factores externos, entonces la mayoría de los seres humanos están condenados a la impotencia espiritual. Pero si la liberación es resultado del conocimiento y del ejercicio disciplinado de la razón, entonces está al alcance de cualquier ser humano dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. La psicología profunda de las tentaciones. Desde la perspectiva de la psicología moderna y particularmente desde los insights de Carl Gustav Jung sobre la naturaleza de la sombra psicológica, el encuentro de Jesús en el desierto adquiere dimensiones aún más fascinantes. Jung entendía que toda psique humana contiene aspectos reprimidos, negados o no integrados, que él llamaba la sombra. Esta sombra no es intrínsecamente malvada, simplemente contiene todo aquello que la personalidad consciente ha decidido rechazar o ignorar. ¿Podría ser que el demonio del desierto fuera la manifestación de la sombra de Jesús? ¿Los aspectos de su psique que había reprimido en su proceso de desarrollo espiritual? Esta interpretación junguiana se alinea perfectamente con la filosofía spinoziana, porque sugiere que el encuentro no fue con una entidad externa, sino con partes negadas de sí mismo. Las tres tentaciones, desde esta perspectiva, representan los tres aspectos fundamentales de la sombra humana. La sombra corporal, el deseo de gratificación inmediata; la sombra social, el deseo de poder y control; y la sombra espiritual, el deseo de certeza absoluta y validación externa. Cada una de estas tentaciones apela a necesidades legítimas que han sido distorsionadas por la represión o la ignorancia. La tentación de convertir las piedras en pan no representa simplemente el hambre física, sino la tendencia humana a buscar soluciones mágicas a los problemas reales. ¿Cuántas veces no preferimos la fantasía de la solución instantánea al trabajo disciplinado que requieren los cambios verdaderos? Esta es la sombra de la impaciencia, de la búsqueda de gratificación inmediata que habita en todos nosotros. La tentación del poder sobre todos los reinos no es solo la ambición política, sino el deseo profundo de control que surge del miedo a la incertidumbre. Cuando no podemos controlar las circunstancias externas, fantaseamos con escenarios donde tendríamos el poder absoluto de moldear la realidad según nuestros deseos. Esta es la sombra del control, la ilusión de omnipotencia que emerge cuando nos sentimos impotentes. La tentación de arrojarse del templo no es simplemente fanatismo religioso, sino la necesidad humana de certeza absoluta en un universo inherentemente incierto. Cuando la duda se vuelve insoportable,
Buscamos signos extraordinarios que confirmen nuestras convicciones. Esta es la sombra de la duda, el terror al vacío existencial que nos lleva a buscar certezas artificiales. Pero ¿cómo respondió Jesús a cada una de estas tentaciones? No con rechazo violento o condena moral, sino con integración sabia. Reconoció la necesidad legítima detrás de cada tentación: alimento, influencia, certeza, pero la recontextualizó dentro de un marco más amplio de comprensión. No solo de pan vive el hombre, no niega la necesidad de alimento, sino que la pone en perspectiva. Hay hambre del cuerpo y hambre del espíritu, y ambas requieren atención adecuada. Al Señor tu Dios adorarás. No rechaza el deseo de influencia, sino que lo reorienta hacia el servicio al orden natural en lugar del dominio egoico. No tentarás al Señor tu Dios, no condena la búsqueda de certeza, sino que la redirige hacia la confianza en la razón, en lugar de la superstición. Esta integración de la sombra es lo que Spinoza llamaría el triunfo de la razón sobre las pasiones inadecuadas. No se trata de suprimir o destruir los impulsos problemáticos, sino de comprenderlos tan completamente que pierdan su poder destructivo. Cuando entendemos las causas reales de nuestros deseos distorsionados, adquirimos la capacidad de transformarlos en expresiones saludables de nuestras necesidades genuinas. ¿No es esta la tarea fundamental del crecimiento psicológico y espiritual? No eliminar aspectos problemáticos de nosotros mismos, sino integrarlos conscientemente en una personalidad más amplia y equilibrada. El demonio no necesita ser destruido, necesita ser comprendido, aceptado y transformado. Spinoza y la naturaleza de los afectos. Para comprender completamente la interpretación spinociana del encuentro en el desierto, necesitamos adentrarnos en su teoría de los afectos. Spinoza divide todas las emociones humanas en dos categorías fundamentales: afectos que aumentan nuestra potencia de actuar, alegría, y afectos que la disminuyen, tristeza. Esta no es una distinción moral tradicional entre bueno y malo, sino una evaluación práctica de qué emociones nos empoderan y cuáles nos debilitan. Las tentaciones que enfrentó Jesús pueden entenderse como la manifestación de afectos que disminuyen la potencia: la desesperación del hambre, la ambición del poder, la ansiedad de la incertidumbre. Cada una de estas emociones, cuando se vuelve dominante, reduce nuestra capacidad de actuar racionalmente y de responder adecuadamente a las circunstancias. ¿Pero qué significa responder adecuadamente en términos spinozianos? Significa actuar desde la comprensión clara de las causas reales de nuestras emociones y circunstancias, en lugar de reaccionar impulsivamente desde la confusión o el miedo. Jesús no rechazó las tentaciones por razones morales abstractas, sino porque reconoció que seguirlas disminuiría su potencia real de actuar en el mundo. La respuesta a la primera tentación revela una comprensión profunda de la jerarquía de necesidades humanas. Aunque el cuerpo necesita alimento, la mente necesita sentido y propósito. Satisfacer solo las necesidades físicas mientras se ignoran las espirituales resulta en una vida empobrecida. Jesús eligió mantener su integridad espiritual incluso al costo del sufrimiento físico temporal, porque comprendió que esta elección aumentaba su potencia real a largo plazo. ¿No enfrentamos esta misma disyuntiva constantemente? Entre la comodidad inmediata y el crecimiento a largo plazo, entre la gratificación instantánea y la satisfacción duradera, entre lo que es fácil ahora y lo que es verdaderamente beneficial. Cada vez que elegimos el camino más difícil, porque reconocemos que nos llevará a un bien mayor, estamos reproduciendo la sabiduría que Jesús demostró en el desierto. La segunda tentación revela una comprensión aún más profunda de la naturaleza del poder verdadero. En términos spinozianos, el poder real no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo.
quien necesita controlar a otros para sentirse poderoso, en realidad está revelando su propia impotencia interna. El poder auténtico surge de la alineación con las leyes naturales, no de la oposición a ellas. Jesús rechazó el dominio sobre todos los reinos porque comprendió que este tipo de poder es fundamentalmente ilusorio. Quien intenta controlar fuerzas que están más allá de su verdadera esfera de influencia, inevitablemente se frustra y se debilita. El poder real está en comprender exactamente qué podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y acciones, y qué debemos aceptar, las circunstancias externas y las acciones de otros. ¿No es esta una lección que todos necesitamos aprender? La seducción del control externo es constante en nuestras vidas. Queremos que nuestros hijos tomen las decisiones que consideramos correctas, que nuestros cónyuges cambien según nuestras expectativas, que nuestros empleados o colegas adopten nuestras visiones. Pero cada intento de control externo que va más allá de nuestra verdadera esfera de influencia resulta en frustración y conflicto. La tercera tentación revela la comprensión más sutil de todas. La diferencia entre fe auténtica y superstición. En términos spinozianos, la fe verdadera no requiere confirmación externa constante porque surge del conocimiento adecuado de la realidad. Quien comprende verdaderamente las leyes naturales que gobiernan el universo no necesita signos extraordinarios para mantener su confianza. La superstición, por el contrario, surge de la ignorancia y se mantiene a través de la búsqueda constante de confirmaciones externas. Jesús rechazó arrojarse del templo porque comprendió que esta acción surgiría de la duda, no de la fe. La verdadera confianza no necesita ponerse a prueba constantemente, se mantiene a través de la comprensión clara y el ejercicio disciplinado de la razón. La transformación de la experiencia religiosa. La interpretación spinoziana del encuentro en el desierto no solo transforma nuestra comprensión de este evento específico, sino que revoluciona completamente nuestra concepción de la experiencia religiosa en general. Si las tentaciones de Jesús fueron manifestaciones de procesos psicológicos naturales, en lugar de intervenciones sobrenaturales, entonces la religión misma debe ser reentendida en términos completamente naturales. Para Spinoza, la religión verdadera no está basada en creencias sobrenaturales, sino en la comprensión correcta de nuestro lugar en el orden natural del universo. La experiencia de lo sagrado surge cuando reconocemos nuestra conexión profunda con la totalidad de la existencia, cuando comprendemos que nuestro bienestar individual está inextricablemente ligado al bienestar del conjunto. Pero ¿acaso esta visión no elimina el misterio y la trascendencia de la experiencia religiosa? Spinoza argumentaría que, por el contrario, la profundiza infinitamente. Porque si lo divino no está separado de lo natural, sino que es la naturaleza misma vista desde la perspectiva de la eternidad, entonces cada momento de comprensión auténtica es una experiencia religiosa genuina. El encuentro de Jesús en el desierto, visto desde esta perspectiva, se convierte en un ejemplo paradigmático de experiencia religiosa auténtica. El momento en que una mente humana se encuentra directamente con las fuerzas más profundas que operan en su psique y en el universo, y responde con sabiduría en lugar de con ignorancia, con integración en lugar de con represión, con amor en lugar de con miedo. ¿No es esta la experiencia que todos buscamos en nuestros momentos más profundos de búsqueda espiritual? El encuentro directo con la verdad de nuestra condición, la comprensión clara de nuestros deseos y miedos más profundos, y la sabiduría para responder de maneras que aumenten nuestra potencia real en lugar de disminuirla. Jesús no derrotó a un demonio externo, integró su sombra psicológica, no rechazó tentaciones sobrenaturales,
Eligió respuestas sabias a dilemas psicológicos universales. No demostró poderes divinos, ejemplificó sabiduría humana operando a su máxima capacidad. Y precisamente por esto, su ejemplo es relevante y aplicable para todos nosotros. La verdadera trascendencia, desde esta perspectiva spinoziana, no consiste en escapar de la condición humana, sino en realizarla plenamente. No en suprimir nuestras pasiones, sino en comprenderlas tan completamente que se transformen en expresiones de sabiduría. No en buscar lo sobrenatural, sino en reconocer lo extraordinario que habita en el corazón mismo de lo natural. No nos sentimos todos, de alguna manera, más inspirados por un Jesús que logró la maestría espiritual a través de medios puramente humanos que por uno que dependió de poderes sobrenaturales? Si su victoria fue resultado de la sabiduría, la disciplina y la comprensión, entonces podemos aspirar a logros similares. Si fue resultado de la gracia sobrenatural, entonces estamos condenados a la admiración impotente, el legado contemporáneo del encuentro. Cuando aplicamos la interpretación spinoziana del encuentro en el desierto a nuestra experiencia contemporánea, surgen insights extraordinariamente relevantes para los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. Vivimos en una era de tentaciones sin precedentes. La gratificación instantánea está más disponible que nunca. Las posibilidades de poder e influencia se han multiplicado exponencialmente, y la búsqueda de certezas absolutas en un mundo cada vez más complejo genera ansiedad generalizada. ¿No enfrentamos todos, diariamente, versiones modernas de las mismas tentaciones que Jesús encontró en el desierto? La tentación de la gratificación inmediata se manifiesta en nuestra relación con la comida, el entretenimiento, las compras, las redes sociales. La tentación del poder se expresa en nuestros deseos de influencia profesional, social o política. La tentación de la certeza absoluta se revela en nuestras ideologías polarizadas, nuestro fundamentalismo secular o religioso, nuestra intolerancia a la ambigüedad. La sabiduría que Jesús demostró en sus respuestas ofrece un modelo para navegar estas tentaciones contemporáneas. Cuando reconocemos que la gratificación inmediata a menudo nos aleja de la satisfacción duradera, podemos elegir disciplina sin represión neurótica. Cuando comprendemos que el poder verdadero surge del autodominio en lugar del dominio sobre otros, podemos ejercer influencia de maneras que empoderan en lugar de oprimir. Cuando aceptamos que la certeza absoluta es una ilusión, podemos mantener nuestras convicciones profundas sin caer en el fanatismo. Pero ¿cómo desarrollamos esta sabiduría práctica en nuestras vidas cotidianas? Spinoza sugeriría que comienza con el autoconocimiento radical, la observación disciplinada de nuestros propios patrones de pensamiento, emoción y comportamiento. Cuando comprendemos las causas reales de nuestras reacciones, adquirimos la capacidad de elegir respuestas más sabias. El desierto de Jesús puede ser cualquier situación en nuestras vidas donde nos enfrentamos directamente con nosotros mismos. La pérdida de trabajo, que nos obliga a reexaminar nuestras prioridades. La ruptura de una relación que revela nuestros patrones de apego. La crisis de salud que nos confronta con nuestra mortalidad. Estos momentos de desierto no son castigos, sino oportunidades de transformación profunda. La clave está en cómo respondemos a estas crisis existenciales. Podemos dejarnos dominar por las pasiones reactivas, culpa, resentimiento, desesperación, o podemos usar estas experiencias como catalizadores para el crecimiento de la sabiduría. Jesús nos muestra que incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, es posible responder desde la comprensión clara en lugar de la confusión emocional. ¿No es este el verdadero mensaje del encuentro en el desierto? No que necesitamos poderes sobrenaturales para enfrentar nuestros desafíos más profundos,
sino que la sabiduría humana, cuando se desarrolla completamente, es suficiente para cualquier crisis que podamos enfrentar. No que debemos esperar intervención externa para resolver nuestros problemas, sino que tenemos dentro de nosotros mismos los recursos necesarios para la transformación auténtica. Esta interpretación spinociana no disminuye la inspiración del relato, la democratiza. Si Jesús fue capaz de esta maestría espiritual a través de medios puramente humanos, entonces todos tenemos el potencial de desarrollar niveles similares de sabiduría e integración. La diferencia no está en dones sobrenaturales, sino en el grado de dedicación al autoconocimiento y al desarrollo de la razón. El encuentro más oscuro de Jesús se revela desde esta perspectiva como el momento de mayor luminosidad, cuando una mente humana se encuentra completamente consigo misma y elige la sabiduría por encima de la ignorancia, la integración por encima de la fragmentación, el amor por encima del miedo. No fue un evento único e irrepetible, sino un ejemplo de lo que es posible para cualquier ser humano dispuesto a emprender el viaje hacia el autoconocimiento completo. En el silencio del desierto, donde toda pretensión se desvanece y solo queda la verdad desnuda de la condición humana, Jesús no encontró un demonio externo, sino que se enfrentó a las fuerzas más profundas de su propia psique. Su victoria no fue el triunfo de lo sobrenatural sobre lo natural, sino el de la razón sobre la ignorancia, de la sabiduría sobre la confusión, de la integración sobre la fragmentación. Y en esta victoria puramente humana reside su relevancia eterna, porque nos muestra que la transformación radical no depende de fuerzas externas, sino del desarrollo completo de nuestras capacidades más profundamente humanas. El verdadero milagro del desierto no fue que Jesús resistiera tentaciones sobrenaturales, sino que demostró cómo una mente humana, cuando comprende completamente su propia naturaleza y su lugar en el cosmos, adquiere la capacidad de responder con sabiduría perfecta, incluso a los desafíos más extremos. Esta es una posibilidad que permanece abierta para todos nosotros, esperando únicamente que tengamos el valor de emprender nuestro propio viaje al desierto de la autocomprensión radical. El encuentro más oscuro de Jesús. La identidad del demonio en el desierto. Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si despojáramos al cristianismo de toda su carga sobrenatural y lo examináramos exclusivamente a través del lente de la razón pura? Imagina por un momento que los evangelios no fueran relatos de intervenciones divinas, sino documentos psicológicos extraordinarios que narran la evolución de una mente humana hacia la comprensión perfecta de sí misma y del cosmos. Esta no es una pregunta meramente académica. En el corazón del desierto de Judea, hace 2 milenios, se desarrolló un drama que podría cambiar completamente nuestra comprensión de la naturaleza humana, del bien y del mal, de la salvación misma. Pero para verlo, necesitamos los ojos de Baruch Spinoza, el filósofo judío que fue excomulgado de Ámsterdam por atreverse a pensar lo impensable. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país nos acompañas en este momento? ¿Son las 3 de la tarde en Argentina, las 9 de la noche en España, o quizás las 7 de la mañana en México? No importa la hora, porque lo que vamos a explorar juntos trasciende el tiempo y el espacio. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, te pido que le des like al video. Eso ayuda muchísimo al algoritmo para que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta perspectiva revolucionaria. La revolución spinociana, desmontando el universo sobrenatural. Baruch Spinoza no fue simplemente otro filósofo del siglo XVII. Fue el pensador que tuvo el valor de llevar hasta sus últimas consecuencias una idea que había estado gestándose en la mente europea desde el Renacimiento.
la posibilidad de comprender el universo entero a través de la razón, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Su obra magna, La ética demostrada según el orden geométrico, es quizás el intento más radical en la historia del pensamiento occidental de crear un sistema completamente racional de comprensión de la realidad. ¿Pero qué significa exactamente completamente racional? Significa que para Spinoza, todo lo que existe puede ser explicado a través de causas naturales comprensibles por la mente humana. No hay milagros. No hay intervenciones divinas que suspendan las leyes naturales. No hay entidades sobrenaturales que operen desde dimensiones paralelas. Existe una sola realidad, que él llama indistintamente Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Y todo lo que experimentamos son manifestaciones de esta única sustancia infinita. Esta visión puede parecer fría o desencantada para una mente religiosa tradicional, pero Spinoza argumentaría exactamente lo contrario. Si Dios no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza vista desde la perspectiva de la eternidad, entonces cada momento de comprensión genuina de las leyes naturales es un encuentro directo con lo divino. La ciencia no nos aleja de Dios, nos acerca más a Él. La razón no es enemiga de la espiritualidad, es su forma más pura. ¿Qué implicaciones tiene esta perspectiva para nuestra comprensión del encuentro de Jesús en el desierto? Si aceptamos la premisa espinociana de que no existe un reino sobrenatural separado del natural, entonces el demonio que tentó a Jesús no puede ser una entidad metafísica independiente. Debe ser, necesariamente, una manifestación de procesos naturales que operan según leyes comprensibles. Pero aquí viene la parte verdaderamente revolucionaria del pensamiento spinociano. Para él, los procesos mentales no son menos naturales que los procesos físicos. La mente no es una sustancia separada del cuerpo, sino simplemente otra manera de describir los mismos procesos que, vistos desde la perspectiva física, llamamos cerebro. Los pensamientos, las emociones, las visiones, los sueños, incluso las experiencias místicas más extraordinarias, son todos fenómenos naturales que operan según leyes precisas. Esto significa que las tentaciones de Jesús, las visiones del demonio, los diálogos internos que se desarrollaron durante esos 40 días de ayuno, no fueron intervenciones sobrenaturales, sino la manifestación natural de lo que ocurre cuando una mente extraordinaria se somete a condiciones extremas de privación física y aislamiento psicológico. ¿Pero acaso esta interpretación no reduce la grandeza del relato? ¿No convierte un drama cósmico en un simple episodio de alucinaciones inducidas por el hambre? Exactamente aquí reside el genio de Spinoza. Para él, lo natural no es menos extraordinario que lo sobrenatural. Simplemente es más comprensible y, por tanto, más útil para nuestro desarrollo espiritual. Si Jesús derrotó a un demonio literal, entonces su experiencia es única e irrepetible para el resto de la humanidad. Podemos admirarla, pero no podemos reproducirla. Pero si Jesús integró exitosamente los aspectos más problemáticos de su psique a través del ejercicio disciplinado de la razón, entonces su experiencia se convierte en un modelo aplicable para todos nosotros. Su victoria no fue sobrehumana. Fue profundamente humana, operando a su máxima capacidad. El demonio como proyección, la psicología profunda de la tentación. Para comprender completamente la interpretación spinociana del encuentro en el desierto, necesitamos explorar su teoría de los afectos y las pasiones humanas. Spinoza desarrolló una psicología extraordinariamente sofisticada, siglos antes del nacimiento del psicoanálisis, que explica con precisión matemática cómo surgen y operan nuestras emociones. En el sistema spinociano, todos los seres humanos están impulsados por lo que él llama el conatus,
el esfuerzo fundamental por perseverar en el ser, por mantener y aumentar nuestra existencia. Este impulso no es moral o inmoral, simplemente es la ley básica de la vida. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos puede ser entendido como expresión de este impulso fundamental hacia la autopreservación y el autodesarrollo. Las emociones, en esta perspectiva, no son fenómenos misteriosos que nos acontecen desde fuera, sino efectos necesarios de nuestras interacciones con el entorno. Cuando encontramos algo que aumenta nuestra potencia de actuar, experimentamos alegría. Cuando encontramos algo que la disminuye, experimentamos tristeza. El amor es alegría acompañada de la idea de una causa externa. El odio es tristeza acompañada de la idea de una causa externa. Pero ¿qué ocurre cuando estos afectos básicos se complican por factores como la privación extrema, el aislamiento social, los estados alterados de conciencia inducidos por el ayuno prolongado? Spinoza comprendía que en condiciones extremas la mente puede generar lo que él llamaba ideas inadecuadas. Percepciones distorsionadas de la realidad que surgen cuando nuestros procesos cognitivos normales se ven alterados. Las tentaciones que experimentó Jesús pueden entenderse precisamente como la manifestación de ideas inadecuadas generadas por las condiciones extremas del desierto. El hambre no solo produce sensaciones físicas desagradables, altera fundamentalmente los procesos de percepción y juicio. La soledad no solo genera aburrimiento, puede activar mecanismos psicológicos de supervivencia que incluyen la creación de compañías imaginarias. ¿Has experimentado alguna vez situaciones de estrés extremo donde tu mente comenzó a generar pensamientos que normalmente rechazarías inmediatamente? Momentos de crisis donde ideas que habitualmente consideras inaceptables de repente parecían tentadoras o incluso razonables. Esto es exactamente lo que Spinoza describiría como la manifestación de ideas inadecuadas generadas por condiciones que alteran nuestros procesos cognitivos normales. La primera tentación de Jesús, convertir las piedras en pan, puede entenderse como la manifestación de una idea inadecuada generada por el hambre extrema. Después de 40 días sin alimento, cada célula del cuerpo clama por sustento. En este estado alterado, la mente puede generar fantasías de solución mágica que normalmente serían rechazadas inmediatamente como irracionales. Pero ¿por qué específicamente la fantasía de convertir piedras en pan? Aquí entra en juego otro aspecto crucial del pensamiento spinoziano, la teoría de la asociación de ideas. Nuestra mente no genera contenidos completamente aleatorios, los produce a través de asociaciones basadas en experiencias pasadas y conocimientos previos. Jesús había crecido en una cultura saturada de relatos sobre intervenciones divinas. Conocía las historias de Moisés haciendo brotar agua de la roca, de Elías multiplicando aceite y harina, del maná que cayó del cielo durante el Éxodo. En un estado alterado de conciencia, estos relatos culturales se combinaron con la necesidad física inmediata para generar la fantasía tentadora de la solución milagrosa. La segunda tentación, el ofrecimiento de todos los reinos del mundo, revela una dinámica psicológica aún más compleja. Después de semanas de privación y aislamiento, la mente puede comenzar a generar fantasías compensatorias de poder y control absolutos. Esta no es simplemente ambición política, es una respuesta psicológica natural a la experiencia de impotencia extrema. ¿No has notado cómo en los momentos donde te sientes más impotente ante las circunstancias, tu mente tiende a generar fantasías donde tienes control total sobre la situación? Este mecanismo psicológico es completamente normal y puede entenderse como un intento de la psique de mantener algún sentido de agencia ante experiencias que amenazan con abrumarla completamente. Pero hay algo más profundo operando en esta segunda tentación.
Jesús no era simplemente un individuo privado lidiando con crisis personal. Era alguien que había comenzado a desarrollar una visión transformadora para su sociedad. El impulso hacia la influencia social no era puramente egoico. Incluía motivaciones genuinamente altruistas. Aquí reside la sutileza particular de esta tentación. No apelaba a la vanidad personal, sino a los impulsos más nobles del corazón de Jesús. La fantasía del poder total sobre todos los reinos se presentaba como la oportunidad de eliminar el sufrimiento humano, de corregir todas las injusticias, de crear el paraíso en la tierra. Esta es la tentación más seductora para cualquier persona que posee tanto capacidades extraordinarias como compasión genuina. La tercera tentación, arrojarse del pináculo del templo, revela la dinámica psicológica más sutil de todas. Después de semanas de experiencias internas extraordinarias, la mente puede comenzar a dudar de la validez de estas experiencias. ¿Son realmente inspiraciones divinas o simplemente alucinaciones inducidas por el hambre y la soledad? Esta duda genera a su vez una compulsión hacia la verificación externa. Si realmente estoy conectado con fuerzas divinas, entonces debería ser capaz de generar signos extraordinarios que confirmen esta conexión. La tentación de arrojarse del templo no era simplemente exhibicionismo religioso. Era el intento desesperado de resolver la incertidumbre epistemológica más fundamental. ¿No enfrentamos todos esta misma dinámica cuando pasamos por experiencias extraordinarias? El impulso de buscar confirmación externa de nuestras intuiciones más profundas, la necesidad de signos que validen nuestras convicciones, la ansiedad que surge cuando no podemos distinguir claramente entre inspiración genuina y autoengaño. Esta es una lucha completamente humana que no requiere explicaciones sobrenaturales. Pero aquí viene la parte más extraordinaria de la respuesta de Jesús a estas tentaciones. No las rechazó con horror moral o condena religiosa. Las integró sabiamente, reconociendo las necesidades legítimas que expresaban, pero recontextualizándolas dentro de un marco más amplio de comprensión. Si compartes este video con un amigo que esté buscando respuestas profundas sobre la naturaleza de la experiencia religiosa, le estarás dando acceso a una perspectiva que podría transformar completamente su comprensión de la espiritualidad. Esta no es información que se encuentre fácilmente en los canales tradicionales de divulgación religiosa. La integración de la sombra. Más allá del rechazo moral, la respuesta de Jesús a cada tentación revela una sabiduría psicológica que los terapeutas modernos reconocerían inmediatamente como integración exitosa de contenidos sombríos. En lugar de rechazar violentamente los impulsos problemáticos, los reconoció, los comprendió y los transformó en expresiones más sabias de necesidades legítimas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta no niega la necesidad de alimento físico, la contextualiza dentro de una comprensión más amplia de las necesidades humanas. Hay hambre del cuerpo y hambre del espíritu, y ambas requieren atención adecuada. Pero cuando estamos forzados a elegir entre ellas, la alimentación del espíritu debe tener prioridad, porque proporciona una satisfacción más duradera y completa. Desde una perspectiva espinociana, esta respuesta revela comprensión perfecta de la jerarquía natural de los deseos humanos. Los impulsos físicos son legítimos y necesarios, pero no son los más fundamentales. El impulso hacia el conocimiento, hacia la comprensión, hacia el sentido, opera a un nivel más profundo de la psique y cuando es satisfecho, proporciona una alegría más estable que cualquier gratificación meramente física. ¿No has experimentado momentos donde la satisfacción de comprender algo profundo te proporcionó más alegría duradera que cualquier placer físico? Cuando resuelves un problema complejo,
cuando tienes una insight que ilumina aspectos confusos de tu experiencia, cuando logras expresar algo que habías sentido pero no podías articular, ¿no sientes una satisfacción que trasciende completamente los placeres sensoriales? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta respuesta a la tentación del poder revela una comprensión aún más profunda de la naturaleza del poder auténtico. En términos espinocianos, adorar a Dios no significa someterse a una deidad externa, sino alinear nuestra voluntad con el orden natural del universo, reconocer que nuestro bien individual está inextricablemente conectado con el bien del conjunto. El poder verdadero no surge del dominio sobre otros, sino del autodominio, de la capacidad de actuar desde la comprensión clara en lugar de desde la reactividad emocional. Quien necesita controlar a otros para sentirse poderoso está revelando precisamente su propia impotencia interna. El poder auténtico es la capacidad de responder a cualquier situación desde la sabiduría, en lugar de desde el miedo o la confusión. ¿Has notado cómo las personas que poseen verdadera autoridad interior raramente necesitan ejercer poder externo de manera agresiva? Su influencia surge naturalmente de la claridad de su comprensión y la coherencia de sus acciones. No necesitan imponer su voluntad porque su sabiduría es evidente para quienes están listos para reconocerla. No tentarás al Señor tu Dios. Esta respuesta a la tentación de buscar signos extraordinarios revela la comprensión más sutil de todas, la diferencia entre fe auténtica y superstición. En términos espinocianos, la confianza verdadera no surge de confirmaciones externas, sino del conocimiento adecuado de las leyes que gobiernan la realidad. Quien comprende realmente cómo funciona el universo no necesita signos extraordinarios para mantener su confianza. Su certeza surge del ejercicio disciplinado de la razón, no de la búsqueda constante de validaciones sobrenaturales. La superstición es precisamente lo contrario, la búsqueda de certezas artificiales para compensar la falta de comprensión genuina. Esta respuesta revela que Jesús había alcanzado lo que Spinoza llamaría conocimiento intuitivo, la comprensión directa e inmediata de las verdades fundamentales que no requiere confirmación externa porque su validez es evidente para la razón correctamente ejercida. ¿No has experimentado momentos de certeza interior que no dependían de evidencias externas? Cuando sabes con absoluta claridad cuál es la decisión correcta en una situación compleja, no porque tengas pruebas objetivas, sino porque tu comprensión integral de la situación hace evidente el camino adecuado. Esta es la clase de certeza que surge del conocimiento intuitivo, no de la superstición. La naturaleza ilusoria del mal absoluto. Uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía spinociana es su reconceptualización radical de la naturaleza del mal. Para Spinoza, el mal no es una fuerza cósmica independiente que lucha contra el bien, sino simplemente la experiencia subjetiva de la inadecuación, de la ignorancia, de la desalineación con el orden natural. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión del demonio en el desierto. En lugar de ver a Satanás como una entidad metafísica maligna, podemos entenderlo como la personificación simbólica de los aspectos inadecuados de la psique de Jesús, los impulsos, deseos y miedos que surgían de la ignorancia parcial que aún permanecía en su comprensión. Pero ¿acaso esta interpretación no trivializa la realidad del sufrimiento humano? ¿No minimiza la experiencia real del mal que vemos en el mundo? Spinoza argumentaría exactamente lo contrario. Cuando comprendemos que el mal surge de la ignorancia y la inadecuación en lugar de fuerzas cósmicas malignas, adquirimos el poder real de transformarlo. Si el mal fuera una fuerza metafísica independiente, entonces nuestra capacidad de combatirlo sería limitada.
Dependería de intervenciones sobrenaturales o de poderes que están más allá del alcance humano normal. Pero si el mal surge de la ignorancia y puede ser transformado a través del conocimiento adecuado, entonces cada ser humano posee los recursos necesarios para contribuir a su eliminación. Las tentaciones que enfrentó Jesús no eran malvadas en sí mismas. Expresaban necesidades e impulsos completamente naturales que se volvían problemáticos únicamente cuando se desconectaban de la comprensión integral de la situación. El hambre es natural y necesaria. Se vuelve problemática solo cuando domina completamente nuestro juicio. El deseo de influencia es legítimo. Se vuelve destructivo solo cuando se desconecta de la sabiduría y la compasión. La búsqueda de certeza es inevitable. Se vuelve supersticiosa solo cuando rechaza el ejercicio disciplinado de la razón. El demonio no era una entidad externa que atacaba a Jesús, sino la voz de estos impulsos naturales cuando operaban desde la ignorancia en lugar de la sabiduría. La victoria de Jesús no consistió en destruir estos impulsos, sino en integrarlos conscientemente dentro de una comprensión más amplia y adecuada. ¿No es esta una perspectiva mucho más esperanzadora que la visión tradicional de la lucha cósmica entre bien y mal? Si nuestros impulsos más problemáticos no son intrínsecamente malvados, sino simplemente inadecuados, entonces pueden ser transformados a través de la comprensión y la integración consciente. Esto significa que cada uno de nosotros posee los recursos necesarios para enfrentar nuestros propios demonios internos. No necesitamos esperar intervención sobrenatural o depender de poderes externos. El conocimiento adecuado de nosotros mismos y de nuestro lugar en el orden natural es suficiente para cualquier transformación que necesitemos realizar. La razón como instrumento de liberación. En el sistema spinociano, la razón no es simplemente una herramienta intelectual para resolver problemas teóricos, es el instrumento fundamental de liberación espiritual. Cuando comprendemos adecuadamente las causas de nuestros sufrimientos y las leyes que gobiernan nuestras emociones, adquirimos el poder de transformar nuestra experiencia de maneras que antes parecían imposibles. Las respuestas de Jesús a las tentaciones del desierto ejemplifican perfectamente este proceso de liberación a través de la comprensión. En cada caso, no rechazó los impulsos problemáticos mediante fuerza de voluntad o represión moral, sino que los disolvió mediante comprensión clara de sus causas reales y sus alternativas más sabias. Esta es la diferencia crucial entre supresión y transformación. La supresión requiere energía constante para mantener los impulsos problemáticos bajo control, y eventualmente esta energía se agota, llevando a explosiones destructivas. La transformación, por el contrario, cambia la naturaleza misma de los impulsos a través de la comprensión, eliminando la necesidad de supresión constante. Cuando Jesús comprendió que su hambre física expresaba una necesidad más profunda de sentido y propósito, el impulso hacia la gratificación mágica perdió su poder compulsivo. Cuando reconoció que su deseo de influencia podía expresarse más adecuadamente a través del servicio al orden natural en lugar del dominio egoico, la tentación del poder político se disolvió naturalmente. Cuando integró su búsqueda de certeza con el ejercicio disciplinado de la razón, la compulsión hacia signos sobrenaturales simplemente desapareció. ¿Has experimentado alguna vez esta clase de transformación espontánea que surge de la comprensión profunda? Cuando finalmente entiendes las causas reales de un patrón emocional problemático, ¿no notas cómo a veces el patrón mismo se disuelve sin esfuerzo consciente? Esta es la liberación a través del conocimiento que Spinoza consideraba la forma más alta de felicidad humana. Pero esta liberación no es un evento único, es un proceso continuo de crecimiento en comprensión.
Cada día enfrentamos situaciones que pueden activar nuestros patrones reactivos habituales o pueden ser oportunidades para respuestas más sabias. La diferencia está en el grado de autoconocimiento que hemos desarrollado y en nuestra disposición a aplicarlo en tiempo real. El desierto de Jesús puede entenderse como un laboratorio intensivo para el desarrollo de esta capacidad de respuesta sabia bajo presión extrema. Las condiciones de privación y aislamiento amplificaron todos sus procesos psicológicos internos, haciendo visibles dinámicas que normalmente permanecen ocultas. Su éxito en navegar estas condiciones extremas demostró que había alcanzado un nivel de autocomprensión que le permitía mantener la claridad incluso cuando todas sus vulnerabilidades estaban activadas simultáneamente. Esta es una capacidad que todos podemos desarrollar, aunque quizás no necesitemos someternos a condiciones tan extremas. La vida ordinaria nos proporciona suficientes oportunidades para practicar la respuesta sabia a la activación emocional. Cada momento de estrés, cada conflicto interpersonal, cada decepción o frustración puede convertirse en una oportunidad para elegir la comprensión por encima de la reactividad. El conocimiento como forma suprema de adoración. Una de las ideas más radicales de Spinoza es que el conocimiento adecuado de la naturaleza constituye la forma más alta de experiencia religiosa. En lugar de ver la ciencia y la espiritualidad como dominios separados o antagónicos, las integra en una visión unificada donde el crecimiento en comprensión es simultáneamente crecimiento en santidad. Desde esta perspectiva, las respuestas de Jesús en el desierto no fueron simplemente victorias morales, sino demostraciones de conocimiento perfecto en acción. Cuando rechazó la tentación de convertir piedras en pan, estaba aplicando comprensión profunda de la jerarquía natural de las necesidades humanas. Cuando rechazó el poder sobre todos los reinos, estaba operando desde conocimiento claro de la naturaleza real del poder y la influencia. Cuando rechazó arrojarse del templo, estaba expresando comprensión perfecta de la relación entre fe y razón. ¿Qué significa conocimiento perfecto en este contexto? No significa omnisciencia intelectual, sino la capacidad de ver cada situación desde la perspectiva de la totalidad, de comprender cómo cada evento particular se conecta con el orden más amplio del universo. Es la sabiduría que surge cuando dejamos de ver los eventos de nuestras vidas como episodios aislados y comenzamos a percibirlos como expresiones de patrones más profundos y universales. Esta perspectiva transforma la naturaleza misma de los desafíos que enfrentamos. En lugar de ver nuestros problemas como obstáculos que debemos superar o enemigos que debemos derrotar, podemos comenzar a verlos como oportunidades para profundizar nuestra comprensión de las leyes que gobiernan la experiencia humana. Las tentaciones de Jesús, desde esta perspectiva, no fueron ataques que debía repeler, sino oportunidades para demostrar y consolidar su comprensión de principios fundamentales. Cada tentación le ofrecía la ocasión de aplicar su sabiduría en condiciones de máxima dificultad, transformando el desafío en catalizador para el crecimiento de la claridad. ¿No podríamos ver nuestros propios desafíos de la misma manera? En lugar de lamentarnos por las dificultades que enfrentamos, ¿no podríamos verlas como oportunidades precisas para desarrollar capacidades que de otra manera permanecerían latentes? Cada crisis financiera es una oportunidad para desarrollar sabiduría sobre la naturaleza del valor real. Cada conflicto interpersonal es una ocasión para crecer en comprensión de la psicología humana. Cada pérdida significativa es una invitación a profundizar nuestra comprensión de la naturaleza transitoria de todas las formas. Esta no es una perspectiva que minimiza el sufrimiento real o pretende que todos los problemas son simplemente oportunidades de crecimiento disfrazadas.
Es una perspectiva que reconoce que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias que enfrentamos, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas, y que esta elección determina si nuestras experiencias contribuyen a nuestro crecimiento en sabiduría o nos mantienen atrapados en patrones de reactividad. La diferencia crucial está en la calidad de atención que traemos a nuestras experiencias. Cuando las vivimos desde la perspectiva estrecha del ego herido o amenazado, tendemos a generar más sufrimiento y confusión. Cuando las vemos desde la perspectiva más amplia de la totalidad, descubrimos en ellas oportunidades para el desarrollo de capacidades que no sabíamos que poseíamos. Este es el sentido más profundo en el que el conocimiento se convierte en adoración en la perspectiva spinoziana. No adoramos un Dios separado de la naturaleza, sino que adoramos la naturaleza misma, reconociendo su perfección intrínseca, su belleza inherente, su sabiduría infinita tal como se revela a través del ejercicio disciplinado de la razón. ¿Desde qué perspectiva estás viendo los desafíos actuales de tu vida? ¿Como obstáculos frustrantes que te impiden alcanzar tus objetivos? ¿O como oportunidades precisas para desarrollar capacidades específicas? Esta diferencia en perspectiva puede transformar completamente no solo tu experiencia de las dificultades, sino también tu capacidad real para navegar a través de ellas exitosamente. El encuentro de Jesús en el desierto nos muestra que es posible mantener esta perspectiva más amplia, incluso en las condiciones más extremas de presión y vulnerabilidad. Su ejemplo nos revela que la sabiduría humana, cuando se desarrolla completamente, es suficiente para cualquier desafío que podamos enfrentar. No necesitamos poderes sobrenaturales. Necesitamos conocimiento adecuado de nosotros mismos y de nuestro lugar en el orden natural del universo. Esta es la promesa y el desafío de la interpretación spinoziana. Nos devuelve la responsabilidad y el poder de nuestra propia transformación espiritual. No dependemos de fuerzas externas para nuestra salvación. Poseemos dentro de nosotros mismos todos los recursos necesarios para el crecimiento ilimitado en sabiduría, compasión y alegría. Solo necesitamos el valor de emprender el viaje hacia el autoconocimiento radical que Jesús ejemplificó en el silencio del desierto, el encuentro más oscuro de Jesús. La identidad del demonio en el desierto. Spinoza. ¿Alguna vez te has despertado de un sueño tan vívido que por unos momentos no pudiste distinguir entre la realidad onírica y la vigilia? Esa sensación de incertidumbre epistemológica, esa duda sobre qué constituye la realidad verdadera, es quizás la puerta de entrada más directa para comprender lo que realmente ocurrió en el desierto de Judea hace 2 milenios. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos del cristianismo, utilizando las herramientas filosóficas más sofisticadas que la humanidad ha desarrollado. Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas, me gustaría saber, ¿desde dónde nos acompañas en este momento? ¿Es mediodía en Colombia, las 10 de la noche en España, o tal vez las 5 de la tarde en México? El horario no importa, porque lo que vamos a explorar trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Si estás viendo esto desde tu teléfono, te pido que le des like al video. Ese simple gesto ayuda enormemente al algoritmo para que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta perspectiva revolucionaria sobre la naturaleza de la experiencia religiosa. Reinterpretando las tentaciones. El laboratorio de la conciencia humana. Cuando nos adentramos en el análisis spinoziano de las tentaciones de Jesús, descubrimos que no estamos ante ataques sobrenaturales, sino ante manifestaciones extraordinariamente claras de las dinámicas más fundamentales de la psique humana. Cada tentación representa no un enemigo externo que debe ser derrotado,
sino un aspecto de la condición humana que debe ser comprendido e integrado sabiamente. La primera tentación, convertir las piedras en pan, no es simplemente sobre el hambre física, es sobre algo mucho más profundo y universal, la tendencia humana a buscar soluciones mágicas a problemas reales. ¿Cuántas veces no hemos caído en la fantasía de que existe algún atajo, alguna solución instantánea, algún truco que nos permitirá evitar el trabajo disciplinado que requieren las transformaciones genuinas? En el estado alterado de conciencia, inducido por 40 días de ayuno, la mente de Jesús generó la imagen más poderosa posible de solución mágica. La transformación instantánea de la materia inerte en sustento vital. Esta no era una propuesta literal de un demonio externo, era la manifestación simbólica de la tentación más seductora que enfrenta cualquier persona que ha desarrollado capacidades extraordinarias. ¿Has notado cómo cuando desarrollas alguna habilidad especial, ya sea intelectual, artística o espiritual, surge automáticamente la tentación de usar esa habilidad para resolver problemas para los cuales no está diseñada? El músico que quiere usar su arte para solucionar sus problemas financieros inmediatos, el intelectual que quiere usar su conocimiento para obtener poder social, el místico que quiere usar sus insights espirituales para evitar las responsabilidades mundanas. La respuesta de Jesús revela una comprensión profunda de la jerarquía natural de las necesidades humanas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En términos espinocianos, esta respuesta no invoca una autoridad sobrenatural, sino que reconoce el orden natural de las prioridades humanas. El pan representa las necesidades de supervivencia física inmediata. La palabra de Dios representa la necesidad más profunda de sentido, propósito y comprensión. Ambas son legítimas, pero cuando estamos forzados a elegir entre ellas, la alimentación del espíritu debe tener prioridad porque proporciona una satisfacción más duradera y porque, paradójicamente, nos da los recursos internos necesarios para lidiar más efectivamente con los desafíos físicos. ¿No has experimentado situaciones donde, al encontrar claridad sobre el sentido de una experiencia difícil, de repente adquiriste la energía y la creatividad necesarias para lidiar con los aspectos prácticos que antes te parecían insuperables? Esta es la sabiduría práctica que Jesús demostró. Primero la comprensión, luego la acción efectiva. La segunda tentación, el ofrecimiento de todos los reinos del mundo, nos adentra en territorio aún más complejo. Esta no apelaba a las necesidades básicas de supervivencia, sino a los impulsos más nobles del corazón humano. El deseo de eliminar el sufrimiento, de corregir las injusticias, de crear un mundo mejor. ¿Qué persona con capacidades extraordinarias y compasión genuina no ha fantaseado con tener el poder necesario para corregir todos los males que ve a su alrededor? Esta tentación es particularmente seductora porque se disfraza de altruismo. No es el poder por el poder, sino el poder como instrumento de servicio a la humanidad. Pero aquí reside precisamente la sutileza diabólica de esta tentación. Spinoza comprendía profundamente cómo el poder, incluso cuando se busca con las mejores intenciones, inevitablemente corrompe los procesos de percepción y juicio. Quien posee poder sobre otros debe constantemente tomar decisiones sobre lo que es mejor para ellos. Y esta posición genera inevitablemente una distorsión en la comprensión de las necesidades reales de los demás. La respuesta de Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no es una declaración de sumisión religiosa, sino el reconocimiento de que existe un orden natural que trasciende la voluntad individual, por bien intencionada que sea. En términos spinozianos, adorar a Dios significa alinear nuestra voluntad con las leyes naturales que gobiernan la realidad.
reconociendo que nuestro bien individual está inextricablemente conectado con el bien del conjunto. ¿Has observado cómo las personas que intentan controlar demasiado las vidas de otros, incluso desde el amor genuino, a menudo generan exactamente los problemas que tratan de prevenir? Los padres sobreprotectores que crían hijos inseguros, los líderes microgerenciales que destruyen la creatividad de sus equipos, los activistas que se vuelven tan dogmáticos que alejan a las personas de las causas que defienden. El poder verdadero, desde la perspectiva spinoziana, no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Es la capacidad de responder a cualquier situación desde la comprensión clara en lugar de la reactividad emocional. Es la influencia que surge naturalmente cuando nuestras acciones están alineadas con principios universales en lugar de agendas personales. La tercera tentación, arrojarse del pináculo del templo, representa la más sutil de todas las seducciones. La búsqueda de certeza absoluta a través de signos extraordinarios. Después de semanas de experiencias internas extraordinarias, la mente puede comenzar a dudar de la validez de estas experiencias. ¿Son realmente revelaciones auténticas o simplemente alucinaciones inducidas por las condiciones extremas? Esta duda genera una compulsión casi irresistible hacia la verificación externa. Si realmente estoy conectado con fuerzas divinas, entonces debería ser capaz de generar milagros que confirmen esta conexión. La tentación de saltar desde el templo, esperando ser sostenido por ángeles, no era exhibicionismo religioso, sino el intento desesperado de resolver la incertidumbre epistemológica más fundamental. ¿No enfrentamos todos esta misma dinámica en nuestros momentos de mayor crecimiento espiritual? Cuando tenemos insights profundos o experiencias transformadoras, ¿no surge automáticamente la necesidad de validación externa? ¿No buscamos signos que confirmen que nuestras intuiciones son correctas, que nuestro camino es el adecuado, que no nos estamos engañando a nosotros mismos? La respuesta de Jesús, "No tentarás al Señor tu Dios", revela la comprensión más sofisticada de la relación entre fe y razón. En términos spinozianos, la confianza auténtica no surge de confirmaciones externas, sino del conocimiento adecuado de las leyes que gobiernan la realidad. Si compartes este video con alguien que esté cuestionando la naturaleza de sus propias experiencias espirituales, le estarás proporcionando herramientas invaluables para navegar la relación entre la experiencia interior y la validación externa. Esta perspectiva puede liberar a las personas de la dependencia compulsiva de signos externos y ayudarlas a desarrollar la confianza interior que surge del conocimiento adecuado. Implicaciones teológicas. La muerte y resurrección del Dios tradicional. La interpretación espinoziana del encuentro en el desierto no solo transforma nuestra comprensión de este evento específico, revoluciona completamente nuestra concepción de la naturaleza divina, la experiencia religiosa y la posibilidad misma de la salvación humana. Estamos ante una reconceptualización tan radical que equivale a la muerte del Dios tradicional y el nacimiento de una comprensión completamente nueva de lo sagrado. En el sistema tradicional, Dios es una entidad personal que existe independientemente del universo natural, que puede intervenir en las leyes naturales a voluntad, y que mantiene una relación moral con los seres humanos basada en obediencia y castigo. Las tentaciones de Jesús, desde esta perspectiva, representan la intervención literal de fuerzas sobrenaturales en conflicto. Pero cuando aplicamos la lente spinoziana, este Dios personal desaparece completamente y en su lugar emerge una comprensión de lo divino como la naturaleza misma vista desde la perspectiva de la eternidad. No hay entidades sobrenaturales que intervengan en el orden natural. Hay únicamente el despliegue infinito de una sustancia única según leyes necesarias y comprensibles. ¿Qué significa esta transformación
para nuestra comprensión de la experiencia religiosa. Significa que lo sagrado no está localizado en un reino separado del natural, sino que es la dimensión de profundidad que se revela cuando comprendemos adecuadamente las leyes naturales que gobiernan tanto el universo físico como la experiencia humana. Las tentaciones de Jesús, desde esta perspectiva, no fueron encuentros con fuerzas cósmicas externas, sino manifestaciones de las dinámicas más profundas de la psique humana, operando bajo condiciones extremas. Su victoria no demostró poderes sobrenaturales, sino sabiduría humana funcionando a su máxima capacidad. Pero ¿acaso esta interpretación no elimina la trascendencia de la experiencia religiosa? ¿No reduce lo sagrado a fenómenos meramente psicológicos? Spinoza argumentaría exactamente lo contrario. Cuando reconocemos que la mente humana es capaz de comprender las leyes eternas que gobiernan el universo, cuando realizamos que podemos alinear nuestra voluntad con el orden cósmico total, cuando experimentamos la alegría que surge de esta alineación, estamos viviendo la forma más alta de experiencia religiosa posible. La diferencia crucial es que esta experiencia no depende de intervenciones sobrenaturales, sino que surge del desarrollo natural de nuestras capacidades más profundamente humanas. No necesitamos esperar la gracia externa. Podemos cultivar la sabiduría interna. No dependemos de autoridades religiosas para mediar nuestra relación con lo divino. Podemos desarrollar comprensión directa de las verdades fundamentales. Esta democratización de la experiencia religiosa tiene implicaciones revolucionarias. Si la salvación no depende de factores externos, sino del conocimiento adecuado, entonces está potencialmente al alcance de cualquier ser humano dispuesto a hacer el trabajo necesario de autoconocimiento y desarrollo de la razón. ¿Qué clase de trabajo es este? No la memorización de doctrinas o la observancia de rituales, sino la investigación disciplinada de las causas reales de nuestras emociones, la comprensión clara de nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, y el desarrollo gradual de la capacidad de responder a todas las situaciones desde la sabiduría en lugar de la reactividad. Jesús, desde esta perspectiva, no fue un Salvador externo que realizó nuestra redención por nosotros, sino un ejemplo de lo que es posible cuando un ser humano desarrolla completamente sus capacidades naturales de comprensión y sabiduría. Su vida no nos salva automáticamente, nos muestra el camino hacia la autosalvación a través del conocimiento adecuado. ¿No es esta una visión mucho más esperanzadora que la doctrina tradicional de la salvación por gracia? Si dependemos únicamente de factores externos para nuestra redención, entonces la mayoría de los seres humanos están condenados a la impotencia espiritual. Pero si la liberación es resultado del conocimiento y del ejercicio disciplinado de nuestras capacidades naturales, entonces cada persona posee los recursos necesarios para su propia transformación. Esta perspectiva también transforma completamente nuestra comprensión de la función de las instituciones religiosas. En lugar de ser intermediarios necesarios entre los seres humanos y lo divino, se convierten en comunidades de apoyo para el desarrollo individual de la sabiduría. En lugar de depositarios de verdades reveladas que deben ser aceptadas por fe, se vuelven laboratorios colectivos para la investigación de las leyes que gobiernan la experiencia humana. ¿Qué quedará de la religión tradicional cuando esta transformación se complete? No las doctrinas dogmáticas o los rituales supersticiosos, sino todo aquello que genuinamente contribuye al desarrollo de la sabiduría humana. Las prácticas contemplativas que cultivan la autoconciencia, las enseñanzas éticas que promueven la armonía social, las tradiciones artísticas que expresan verdades profundas sobre la condición humana. Jesús, como sabio spinociano,
entre profeta y filósofo. Una de las transformaciones más fascinantes que emerge de la interpretación espinociana es la reconceptualización de Jesús mismo. Ya no es el Hijo de Dios en sentido literal, ni simplemente un maestro moral, sino algo mucho más interesante, un ejemplo de sabiduría humana operando a su máximo nivel de desarrollo. En el sistema espinociano, los seres humanos poseen tres niveles de conocimiento. El primero es el conocimiento por experiencia vaga, las opiniones y creencias que adquirimos a través de la tradición, la educación superficial y la experiencia no examinada. El segundo es el conocimiento racional, la comprensión que surge del ejercicio disciplinado de la razón, del análisis cuidadoso de causas y efectos, de la aplicación de principios universales a situaciones particulares. El tercero es el conocimiento intuitivo, la comprensión directa e inmediata de las verdades fundamentales que surge cuando la razón ha sido desarrollada hasta el punto donde puede percibir las conexiones esenciales sin necesidad de procesos deductivos. Las respuestas de Jesús a las tentaciones del desierto revelan que había alcanzado este tercer nivel de conocimiento. No necesitaba deliberar laboriosamente sobre las opciones. Su comprensión de los principios fundamentales era tan clara que las respuestas correctas emergían espontáneamente de esta comprensión. Pero ¿cómo llegó a este nivel de desarrollo? La respuesta espinociana sería, a través del mismo proceso que está disponible para todos nosotros. Comenzó con las creencias y tradiciones de su cultura, conocimiento por experiencia vaga, las sometió al análisis racional riguroso, conocimiento racional, y eventualmente desarrolló la capacidad de ver directamente las verdades fundamentales, conocimiento intuitivo. Este proceso no requiere intervención sobrenatural, requiere dedicación extraordinaria al desarrollo de la comprensión. Jesús no nació con sabiduría completa, la cultivó a través de años de estudio, reflexión, práctica contemplativa y aplicación de principios éticos en situaciones cada vez más desafiantes. ¿Qué evidencia tenemos de este proceso de desarrollo? Los evangelios mismos, cuando se leen cuidadosamente, sugieren una evolución en la comprensión de Jesús. Sus primeras enseñanzas son relativamente simples y convencionales. Gradualmente se vuelven más sofisticadas, más paradójicas, más capaces de integrar perspectivas aparentemente contradictorias. El encuentro en el desierto representa el momento culminante de este proceso de desarrollo. Bajo las condiciones más extremas de presión física y psicológica, fue capaz de mantener la claridad perfecta y responder a las tentaciones más seductoras desde la sabiduría pura, en lugar de la reactividad emocional. ¿No es este un modelo mucho más inspirador que la doctrina de la naturaleza divina inherente? Si Jesús logró su nivel de sabiduría a través del desarrollo disciplinado de capacidades naturales, entonces todos tenemos el potencial de alcanzar niveles similares de comprensión. La diferencia no está en dones sobrenaturales, sino en el grado de dedicación al crecimiento de la sabiduría. Esta perspectiva también explica por qué las enseñanzas de Jesús son tan universalmente aplicables. No surgen de revelaciones específicas a una cultura particular, sino del desarrollo de la comprensión de leyes universales que gobiernan la experiencia humana. Cuando comprendemos adecuadamente la naturaleza del amor, del perdón, de la compasión, de la justicia, estas comprensiones son válidas para todos los seres humanos, independientemente de su contexto cultural. Pero ¿cómo podemos desarrollar este nivel de sabiduría en nuestras propias vidas? Spinoza sugeriría que comienza con el compromiso sincero con la búsqueda de la verdad, independientemente de cuán incómoda pueda ser. Requiere la disposición a examinar honestamente nuestras motivaciones, a cuestionar nuestras creencias más cherished, a someter nuestras opiniones al escrutinio de la razón.
También requiere práctica constante en la aplicación de principios éticos a situaciones concretas. No es suficiente comprender intelectualmente que el amor es superior al odio. Necesitamos desarrollar la capacidad de responder con amor, incluso cuando el odio sería la reacción más natural. Finalmente requiere paciencia con el proceso de desarrollo. El conocimiento intuitivo no se alcanza de la noche a la mañana. Es el resultado de años de trabajo disciplinado en el desarrollo de la comprensión. Pero cada paso en este proceso trae sus propias recompensas en forma de mayor claridad, paz interior y capacidad de responder sabiamente a los desafíos de la vida. La redención a través del conocimiento. Una nueva soteriología. La soteriología spinociana, la doctrina de la salvación, representa una revolución completa en nuestra comprensión de cómo los seres humanos pueden liberarse del sufrimiento y alcanzar la felicidad genuina. En lugar de la salvación a través de la gracia divina externa, propone la liberación a través del conocimiento adecuado de nosotros mismos y de nuestro lugar en el orden natural. Esta transformación tiene implicaciones extraordinarias para cómo entendemos el papel de Jesús en el proceso de salvación humana. En lugar de ser el Redentor que realiza nuestra salvación por nosotros, se convierte en el Maestro que nos muestra cómo podemos alcanzar nuestra propia liberación. Las tentaciones del desierto, desde esta perspectiva, no fueron eventos únicos en la historia cósmica, sino ejemplos paradigmáticos de desafíos que todos enfrentamos en nuestro proceso de desarrollo espiritual. La victoria de Jesús no nos salva automáticamente, nos enseña cómo podemos lograr victorias similares en nuestras propias vidas. ¿Qué significa exactamente salvación a través del conocimiento? No significa acumular información intelectual, sino desarrollar comprensión práctica de las leyes que gobiernan nuestras emociones y comportamientos. Cuando comprendemos realmente por qué reaccionamos de ciertas maneras a determinadas situaciones, adquirimos el poder de elegir respuestas diferentes. La primera tentación de Jesús nos enseña sobre la liberación de la compulsión hacia la gratificación inmediata. Cuando comprendemos que nuestros deseos de satisfacción instantánea a menudo nos alejan de la felicidad duradera, podemos elegir disciplina sin represión neurótica. Esta no es supresión forzada de los deseos naturales, sino recontextualización sabia de estos deseos dentro de una comprensión más amplia de lo que realmente nos satisface. ¿Has notado cómo cuando realmente comprendes que cierto comportamiento te está causando sufrimiento a largo plazo, a menudo se vuelve más fácil cambiarlo? No porque uses fuerza de voluntad, sino porque la comprensión clara disuelve naturalmente la compulsión. Esta es la liberación a través del conocimiento en acción. La segunda tentación nos enseña sobre la liberación de la ilusión del control externo. Cuando comprendemos que nuestro poder real está en dominar nuestras propias reacciones, en lugar de controlar las circunstancias externas, dejamos de desperdiciar energía en esfuerzos fútiles y comenzamos a enfocarla en áreas donde realmente podemos hacer una diferencia. ¿Cuánta ansiedad y frustración experimentamos por tratar de controlar cosas que están más allá de nuestra verdadera esfera de influencia? ¿Cuánta paz surge cuando finalmente aceptamos que solo podemos controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones, pero debemos aceptar las circunstancias externas y las decisiones de otros? La tercera tentación nos enseña sobre la liberación de la dependencia de validación externa. Cuando desarrollamos la capacidad de discernir la verdad a través del ejercicio disciplinado de la razón, ya no necesitamos buscar constantemente confirmaciones externas de nuestras convicciones más profundas. Esta liberación es particularmente importante en nuestra era de sobrecarga informacional y confusión epistemológica.
¿Cómo podemos navegar un mundo donde cada día recibimos miles de mensajes contradictorios sobre lo que deberíamos creer, sentir y hacer? La respuesta spinoziana es desarrollar nuestras propias capacidades de discernimiento en lugar de depender de autoridades externas. Pero ¿acaso esta perspectiva no nos hace vulnerables al error y la autoilusión? Spinoza reconocía este peligro y por eso enfatizaba la importancia de someter nuestras conclusiones al escrutinio de la razón y a la prueba de la experiencia práctica. La liberación a través del conocimiento no es dogmatismo personal, sino desarrollo disciplinado de la capacidad de pensar claramente. También enfatizaba la importancia de la comunidad en este proceso. Aunque cada persona debe desarrollar sus propias capacidades de comprensión, este desarrollo se facilita enormemente a través del diálogo con otros que también están comprometidos con la búsqueda sincera de la verdad. Las respuestas de Jesús a las tentaciones del desierto pueden entenderse como un manual de instrucciones para este proceso de autoliberación. No son fórmulas mágicas que funcionan automáticamente, sino principios que debemos comprender profundamente y aplicar creativamente a nuestras propias situaciones específicas. ¿Desde qué país nos acompañas en este momento de tu jornada de comprensión? ¿Y qué hora es ahí? El tiempo físico es irrelevante, pero el momento de comprensión que estás experimentando ahora mismo podría ser el catalizador para una transformación que cambie completamente tu relación con los desafíos de tu vida. Críticas y objeciones. Enfrentando las resistencias intelectuales. La interpretación spinoziana del encuentro en el desierto inevitablemente genera resistencias fuertes tanto desde perspectivas religiosas tradicionales como desde posturas materialistas simplistas. Es importante examinar estas objeciones honestamente para comprender tanto las fortalezas como las limitaciones de esta perspectiva. La objeción religiosa tradicional más común es que esta interpretación reduce lo sagrado a lo meramente natural, eliminando el misterio y la trascendencia que son esenciales para la experiencia religiosa auténtica. Los críticos argumentan que si las tentaciones de Jesús fueron simplemente fenómenos psicológicos, entonces el relato pierde su poder transformador y se convierte en un caso de estudio psiquiátrico interesante, pero espiritualmente irrelevante. Pero es realmente cierto que lo natural es menos extraordinario que lo sobrenatural. Spinoza argumentaría que esta objeción surge de una comprensión inadecuada tanto de la naturaleza como de la verdadera trascendencia. Cuando comprendemos adecuadamente las leyes que gobiernan la mente humana, cuando reconocemos las conexiones profundas entre nuestra psique individual y las estructuras cósmicas más amplias, cuando experimentamos la alegría que surge de alinear nuestra voluntad con el orden natural total, estamos viviendo una forma de trascendencia más genuina que cualquier fantasía sobrenatural. La experiencia de Jesús en el desierto, vista desde esta perspectiva, se vuelve más milagrosa, no menos, porque demuestra que es posible para un ser humano alcanzar un nivel de integración psicológica y claridad espiritual que le permite responder con sabiduría perfecta incluso a las tentaciones más seductoras. Este es un milagro que cada uno de nosotros puede aspirar a realizar en nuestras propias vidas. La objeción materialista, por otro lado, argumenta que la interpretación spinoziana todavía conserva demasiados elementos místicos y que una perspectiva verdaderamente científica debería explicar las experiencias de Jesús enteramente en términos de neurobiología y psicología clínica. Desde esta perspectiva, las tentaciones fueron simplemente alucinaciones inducidas por malnutrición severa, y las respuestas sabias fueron racionalizaciones post hoc de un cerebro tratando de mantener algún sentido de coherencia. Pero ¿acaso
Esta reducción extrema no pierde de vista algo fundamental sobre la experiencia humana. Incluso si las tentaciones surgieron de procesos neurobiológicos alterados, el contenido específico de estas experiencias y la calidad de las respuestas de Jesús revelan algo importante sobre las posibilidades más altas del desarrollo humano. Spinoza no negaba la base física de los procesos mentales. Simplemente insistía en que la descripción física y la descripción mental son dos maneras de hablar sobre los mismos procesos, ninguna más real que la otra. Las tentaciones pueden ser simultáneamente fenómenos neurobiológicos y experiencias psicológicas significativas. Una objeción más sofisticada viene de la filosofía postmoderna, que argumenta que la interpretación spinoziana simplemente reemplaza una narrativa autoritaria, la doctrina religiosa tradicional, con otra, el racionalismo ilustrado. Los críticos postmodernos señalan que la razón misma es un constructo cultural, no un acceso privilegiado a la verdad universal, y que la pretensión spinoziana de comprensión objetiva es tan dogmática como cualquier doctrina religiosa. Esta objeción merece consideración seria. ¿Es realmente posible alcanzar comprensión objetiva de las verdades fundamentales, o todas nuestras interpretaciones están inevitablemente condicionadas por nuestro contexto cultural e individual? Spinoza reconocía las limitaciones del conocimiento humano, pero argumentaba que es posible hacer progreso real hacia mayor objetividad a través del ejercicio disciplinado de la razón y la constante corrección de nuestros errores a través de la experiencia. La prueba de esta afirmación no está en argumentos abstractos, sino en resultados prácticos. Las interpretaciones spinozianas de la experiencia humana nos ayudan realmente a vivir más sabiamente. ¿Nos proporcionan herramientas útiles para navegar los desafíos de la existencia? ¿Contribuyen a la reducción del sufrimiento y al aumento de la alegría genuina? ¿Has notado en tu propia experiencia que cuando comprendes realmente las causas de tus reacciones emocionales, adquieres mayor capacidad de elegir respuestas más sabias? ¿Has observado que cuando dejas de buscar culpables externos por tus problemas y comienzas a enfocarte en lo que realmente puedes controlar, experimentas mayor paz y efectividad? Estas observaciones pragmáticas no prueban la verdad metafísica del sistema spinoziano, pero sugieren que sus insights sobre la psicología humana tienen valor práctico real. Y al final, quizás esta sea la prueba más importante de cualquier filosofía. No si corresponde perfectamente a alguna realidad objetiva independiente, sino si nos ayuda a vivir más sabiamente. Una objeción final que debemos considerar es que la interpretación spinoziana del encuentro en el desierto, por muy sofisticada que sea intelectualmente, carece del poder emocional y transformador de la narrativa tradicional. Los críticos argumentan que los seres humanos necesitan historias que hablen a sus corazones, no solo a sus mentes, y que una interpretación puramente racional inevitablemente se vuelve fría y distante. Pero ¿es realmente cierto que la comprensión racional es emocionalmente empobrecedora? Spinoza argumentaría exactamente lo contrario. Cuando comprendemos adecuadamente nuestra conexión con la totalidad del cosmos, cuando reconocemos que nuestro bienestar individual está inextricablemente ligado al bienestar del conjunto, cuando experimentamos la alegría que surge de actuar desde la sabiduría en lugar de la ignorancia, estamos viviendo emociones más profundas y duraderas que las que surgen de cualquier fantasía sobrenatural. El legado contemporáneo, transformando nuestra comprensión de la experiencia humana. Cuando aplicamos los insights de la interpretación spinoziana del encuentro en el desierto a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI, descubrimos herramientas extraordinariamente relevantes para navegar la complejidad de la vida moderna. Las tentaciones que Jesús enfrentó hace 2 milenios
tienen paralelos directos en las seducciones que todos experimentamos diariamente. La tentación de la gratificación inmediata se ha multiplicado exponencialmente en nuestra era digital. Tenemos acceso instantáneo a entretenimiento, información, compras, comunicación, experiencias virtuales de todo tipo. Esta abundancia de opciones puede ser liberadora, pero también puede volverse compulsiva cuando perdemos la capacidad de discernir entre lo que nos satisface genuinamente y lo que simplemente distrae de las necesidades más profundas. ¿Cuánto tiempo pasas cada día consumiendo contenido que realmente enriquece tu comprensión de ti mismo y del mundo versus contenido que simplemente llena el tiempo? ¿Cuántas de tus decisiones de consumo, de comida, entretenimiento, productos, experiencias, surgen de comprensión clara de lo que realmente necesitas versus reactividad a impulsos momentáneos? La sabiduría que Jesús demostró en su respuesta a la primera tentación nos ofrece una guía práctica. Antes de buscar satisfacción externa, pregúntate qué necesidad más profunda está tratando de expresarse. El impulso de comer comida chatarra surge de hambre física genuina o de necesidades emocionales no reconocidas. El deseo de comprar algo nuevo emerge de una necesidad práctica real o del intento de llenar un vacío interior. La compulsión de revisar constantemente las redes sociales refleja interés genuino en conexión social o escape de la incomodidad de estar a solas contigo mismo. La tentación del poder y control se manifiesta en nuestras relaciones personales, profesionales y políticas. Queremos que nuestros hijos tomen las decisiones que consideramos correctas, que nuestros colegas adopten nuestras ideas, que los políticos implementen nuestras visiones de justicia social. Esta tendencia hacia el control externo es natural y a menudo bien intencionada, pero cuando se vuelve compulsiva genera exactamente los conflictos y resistencias que trata de evitar. ¿Has observado cómo los intentos de controlar directamente los comportamientos de otros a menudo producen el efecto opuesto al deseado? ¿Has notado cómo las personas que poseen verdadera autoridad interior raramente necesitan ejercer poder externo de manera agresiva? La respuesta de Jesús a la segunda tentación nos enseña que el poder verdadero está en el autodominio, en la capacidad de responder a cualquier situación desde la comprensión clara en lugar de la reactividad emocional. Cuando desarrollamos esta capacidad, nuestra influencia sobre otros surge naturalmente de la coherencia de nuestro ejemplo, no de intentos manipulativos de control directo. La tentación de buscar certeza absoluta a través de signos externos se ha vuelto particularmente relevante en nuestra era de información contradictoria y noticias falsas. Enfrentamos un bombardeo constante de mensajes que afirman poseer la verdad definitiva sobre temas complejos, y la tentación es buscar autoridades externas que nos proporcionen certezas absolutas en lugar de desarrollar nuestras propias capacidades de discernimiento. ¿Cómo decides en qué información confiar en un mundo donde expertos, igualmente credenciales, llegan a conclusiones completamente opuestas sobre temas importantes? ¿Buscas fuentes que confirmen lo que ya crees? ¿O mantienes la disposición a cambiar de opinión cuando encuentras evidencia convincente que contradice tus creencias anteriores? La respuesta de Jesús a la tercera tentación nos guía hacia el desarrollo de la capacidad de discernimiento interior basada en el ejercicio disciplinado de la razón. Esto no significa rechazar toda autoridad externa, sino aprender a evaluar las afirmaciones de autoridad a través de criterios racionales. Coherencia lógica, correspondencia con la experiencia, consistencia con otros conocimientos bien establecidos. Pero quizás la aplicación más importante de estos insights sea en nuestro desarrollo personal continuo.
Cada día enfrentamos situaciones que pueden activar nuestros patrones reactivos habituales o convertirse en oportunidades para respuestas más sabias. La diferencia está en el grado de autoconocimiento que hemos desarrollado y en nuestra disposición a aplicarlo en tiempo real. ¿Reconoces los momentos cuando estás a punto de reaccionar desde patrones emocionales antiguos en lugar de responder desde comprensión presente? ¿Tienes estrategias prácticas para crear espacio entre el estímulo y la respuesta, permitiendo que emerja una elección más sabia? El encuentro de Jesús en el desierto nos muestra que es posible mantener la claridad y elegir respuestas sabias, incluso en condiciones extremas de presión y vulnerabilidad. Esta capacidad no requiere poderes sobrenaturales. Surge del desarrollo disciplinado del autoconocimiento y la comprensión de las leyes que gobiernan la experiencia humana. En el silencio eterno del desierto, donde cada grano de arena ha sido testigo de la danza cósmica entre la ignorancia y la sabiduría, Jesús no derrotó a un demonio externo, sino que integró los aspectos más problemáticos de la condición humana a través del ejercicio puro de la comprensión. Su victoria no fue sobrehumana, fue profundamente humana, operando a su máxima capacidad. Esta es la promesa y el desafío que su ejemplo nos ofrece, que cada uno de nosotros posee el potencial de desarrollar niveles similares de sabiduría e integración. No necesitamos esperar intervención sobrenatural. Tenemos dentro de nosotros mismos todos los recursos necesarios para la transformación genuina. Solo necesitamos el valor de emprender nuestro propio viaje al desierto del autoconocimiento radical. El verdadero milagro no fue que Jesús resistiera tentaciones sobrenaturales, sino que demostró cómo una mente humana puede alcanzar tal grado de comprensión de sí misma y del cosmos que adquiere la capacidad de responder con sabiduría perfecta incluso a los desafíos más extremos. Esta posibilidad permanece abierta para todos nosotros, esperando únicamente que tengamos la dedicación necesaria para desarrollar nuestras capacidades más profundamente humanas hasta su expresión más completa.